curso Sí. más directo. No. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa de creencias religiosas, aquí desde la exquisita Ignorancia Radio, ubicada en calle Vidrio 2068. Bien, pues hoy continuamos con el tema sobre religión y economía. Para ello tenemos un invitado muy especial, alguien que es especialista dentro del campo. Bueno, has trabajado bastante sobre el campo religioso, sobre todo franciscano, ¿no? Podemos decir. Él es el doctor José Refugio de la Torre Curiel, profesor investigador del Departamento de Historia en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con una amplia producción en este tema, artículos, libros. Por cierto, bueno, es de mencionar su libro de maestría que ganó un premio, Vicarios en Entredicho. Sí, es el Atanasio Sarabia de Historia Regional Mexicana. Esa fue de Banamex, un premio de Banamex. Una coedición entre el Colegio de Michoacán. El Colegio de Michoacán y la Universidad de Guadalajara. Bueno, este es un texto. Luego, pues desarrollarás otras cosas hacia doctorado. ¿Estabas trabajando otras cosas? Sí, también Misiones Franciscanas, un libro que no se ha traducido al español, está publicado por la Academia Americana de Historia Franciscana y la Universidad de Stanford. En el 2012. Es algo sobre misiones franciscanas en el noroeste de la Nueva España, en Sonora, Arizona. Bueno, el tema de hoy, mire, usted es sin apropiarse de nada, el trabajo y la economía en el ámbito de la orden franciscana. Me parece que, bueno, es así un tema que cae muy perfecto a este mes, o en esta gran cadena de invitados que hemos tenido en torno al tema de religión y economía. ¿Por qué? Bueno, no sé si quieras dar otro dato más acerca de tu presentación. Bueno, me parecía, a propósito de esto de religión y economía, trabajando dentro de los temas franciscanos, aludir a lo que ha sido el papel o la relación histórica entre la orden y los recursos económicos. ¿Cómo ha sido esas aproximaciones? ¿Cuál ha sido la postura que han tenido frente a el manejo de recursos, no solamente entre ellos, sino en general en la Iglesia? Y que me parece también sigue siendo un tema de actualidad, dado que es ya sea un cargo que se les hace, o a lo mejor es una opinión velada también entre mucha gente en el auditorio, a quien aprovecho para saludar,
al público de la exquisita ignorancia. Y sí, creo que es algo que a lo mejor está en el fondo de las conciencias. Hay gente que habla de ello, gente que quizá nada más tiene la duda y no la expresa. ¿Por qué se da esa relación o cuál es la justificación para esos manejos? Bien, pues bueno, saludamos aquí a Omar de Jesús, que llega aquí también a la conducción de este programa. ¿Qué tal? Bueno, entonces vamos a comenzar. Hay alguna serie de preguntas que tenemos por acá, y bueno, ¿por qué? La principal es esta, bueno, aquí para comenzar más bien, ¿por qué los frailes que se suponen con votos de pobreza manejan dinero? Sí, ¿estaría peleado o no ese asunto? Sí, es podríamos ir abordando diferentes aspectos de esa pregunta. ¿Por qué manejan recursos? Bueno, una cuestión es características de la vida misma, ¿no? Tenemos una dimensión material, y esto es común a las diferentes formas de pensamiento, denominaciones. Tenemos necesidades materiales, hay que vestir, hay que comer, y en ese sentido se vuelve necesario. Entonces, es una realidad, ha sido necesario desde el momento de la fundación misma, por lo que hace a los franciscanos, desde el momento de la fundación misma, el propio San Francisco en sus textos lo dejaba consignado. Hay necesidad de vivir también en el mundo. Se pueden buscar la manera, se puede buscar la caridad, la mendicidad para tener los recursos que la vida material vaya requiriendo. Pero hacía una salvedad en los propios textos de San Francisco y después en la regla de la orden, ya eventualmente cuando se institucionaliza todo, siempre y cuando no se manejara dinero, era un postulado, o siempre y cuando no estuvieran para el dinero. Entonces, esa es una consideración muy, muy, muy importante. Sí se puede manejar. En el testamento de San Francisco, dentro de la orden franciscana, él expresaba abiertamente su deseo de que no se hiciera el manejo de dinero, aun cuando la regla que posteriormente, la regla que autoriza y formaliza el Papa Honorio III en 1223, ahí sí se establece, se van a poder manejar recursos por medio de otras personas, pero que no esté la mente de los frailes puesta en el dinero. Creo eso es algo muy parecido a un pensamiento generalizado que llega hasta nuestros días, y que es para los laicos y para todo el mundo en general. Tú tienes la mira puesta en el dinero, vives para el dinero, o el dinero te permite satisfacer ciertas cosas. Vives para ser feliz, vives para estar en este mundo, o estás concentrado en eso, te tiene cautivado. En el fondo hay un debate también sobre esta situación. ¿Es un medio para alcanzar otros fines o es el fin de la existencia misma? Es un profundo debate, sí teológico en un punto, filosófico también, y que rebasa con mucho a la propia orden franciscana. Pero entonces, vuelto desde sus orígenes, hay esa toma de conciencia desde el fundador de la orden. Van a salir los frailes a recorrer el mundo, van a necesitar medios para su subsistencia, sí los puedan manejar, pero no pongan la mira en el dinero. Y algo que mencionabas al inicio de la plática, sin apropiarse de nada, esa idea se retoma hasta la fecha en las constituciones generales de la orden, y es una consigna clave: ir por el mundo, ir trabajando, sí acercándose a bienes materiales. Pero esa frase de sin apropiarse de nada significa precisamente eso, sin que la razón de ser de las cosas sea la acumulación de cosas. Antes de iniciar el programa, comentábamos acerca de esta película del Nombre de la Rosa, donde al parecer, la novela y la película hace más énfasis en la cuestión, de los asesinatos. Se convierte un poco en una cuestión de descubrir una serie de asesinatos que hay.
Pero en realidad también hay un gran tema ahí de debate, el por qué William de Baskerville, que es este monje, o digo, este fraile franciscano interpretado por Sean Connery, Ajá. van a esta abadía y hay el debate en torno a las posesiones de Cristo. Sí. Retoma, es un excelente ejemplo, creo, con gran claridad, aunque de pasado un tanto, un asunto que fue muy conflictivo, se prolongó demasiado en la historia franciscana y que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica, esa consigna de se pueden o no tener riquezas, debe o no la Iglesia como institución manejar esos recursos. Desde fines del siglo XIII, lo que sintetiza la novela es esa crítica o esa experiencia en un principio que tuvieron una parte de los franciscanos que tratan de vivir de la manera más sencilla posible. Dentro de la orden franciscana, ya a finales del siglo XVIII, ahí empieza a haber una división entre quienes trataban de ser radicales en su comprensión, en su lectura de las enseñanzas de San Francisco, y que rechazaban la acumulación de bienes, el manejo de bienes, frente a aquellos que tenían una postura más laxa con todo esto, que se acomodaban a vivir entre las diferentes comunidades y que sí tenían una observancia más laxa de la orden. Esa diferencia primitiva a finales del siglo XIII dio lugar al surgimiento de varios movimientos heréticos, agrupados genéricamente como Fraticelli, que hacían una dura crítica al uso de los recursos, a las posesiones y básicamente a la forma de entender el Evangelio. Querían hacer lo más sencillo, lo más austero, lo más radicales en la observancia de esos principios. Y una de las cosas que incluía, no todo esto era acerca de dinero, una de las cosas era ese vivir sin posesiones, vivir sin la mente puesta en estas cosas. El pasaje que retoma esta novela se ambienta hacia principios del siglo XIV, en lo que se llamó la disputa o la controversia por la riqueza, un episodio que tiene lugar cronológicamente aproximadamente entre 1321 y 1328. Anda un predicador por Italia Central que empieza a criticar abiertamente al papado en específico por el manejo de los recursos y denunciando que ni Cristo ni los apóstoles habían tenido jamás posesión alguna. Esa postura en específico, esa declaración que hacía, no recuerdo el nombre de este predicador, un asceta, es perseguido por los dominicos y se lleva a un juicio frente a la Inquisición y toca a un franciscano de apellido Berenguer defender a ese que era acusado por la Inquisición, porque decía, insisto, declaraba específicamente que ni Cristo ni los apóstoles habían tenido jamás posesiones algunas, lo que para los dominicos fue una postura herética, por cuanto implicaba también, porque entonces la iglesia que fundaba Cristo, que se asemeja a Cristo, bueno, pues tampoco debía de tener, ni poseer, ni manejar ningún tipo de bienes. Ese franciscano Berenguer es quien en la novela de Umberto Eco es William de Baskerville. En la novela ajusta un tanto los nombres de los personajes, el autor, pero en la película de cualquier forma se ve todo esto. Hay entre los frailes algunos cargos que le dicen, hermano William, acuérdese que ya en el pasado le había ido muy mal cuando usted se enfrentó al inquisidor y le fue, ya entiende, no revive esos episodios. Esa misión que le tocó a principios del siglo XIV a este franciscano Berenguer, él
simpatizaba con esta vertiente de espirituales dentro de la orden franciscana que sí trataba de tener una vida lo más austera y lo más apegada a las enseñanzas de San Francisco en la medida de lo posible. Pues entonces Berenguer dice, las enseñanzas de este que es declarado hereje por la Inquisición en realidad tienen algo de sustento, se podría respaldar esta postura, se interpreta. El debate es duro y al cabo de varios años, otro de los franciscanos espirituales que aparece también en esta novela de El nombre de la rosa, Hubertino de Casale, es el que zanja la cuestión, salva de alguna manera la relación entre franciscanos y la autoridad pontificia, declarando, bueno, sí, a final de cuentas Cristo y los apóstoles sí tuvieron posesiones, sí manejaron recursos, pero no como sujetos individuales. Fue porque eran cabeza de la iglesia, y en tanto cabeza de la iglesia les tocó, para poder cumplir con su misión, les tocó manejar, coordinar algo, pero como institución, no como sujetos individuales. Esa estratagema de argumentación, si se quiere, fue lo que dejó satisfecho a medias a ambas partes. No resuelve de fondo el debate que en ese tiempo se ponía, pero hacía una distinción entre los aspectos institucionales, personales, y el asunto de la propiedad y la posesión. Entonces Hubertino lo que hace en realidad es introducir al debate una gran serie de discusiones bizantinas. Cuando uno usa algo, lo usa en propiedad o por mera posesión, se tiene dominio, pertenece uno a la cosa a uno. ¿Cómo se da esa relación? Es un área gris ahí enorme que hasta la fecha se presta al debate todavía. Bien. Bueno, Omar, sí. Parece interesante, parece interesante el argumento. Entonces, a todo lo que puede inferirse de lo que ha narrado, pareciera que la postura histórica de la orden o la congregación frente al tema de la riqueza puede rastrearse desde varios ejes argumentativos. Por ejemplo, a la luz de la escritura, desde el debate teológico, desde ese flanco, por ejemplo, se puede entremezclar. A la luz de la literatura, como es el caso de la adaptación de la narrativa histórica de Humberto Eco a través de la verdad histórica, que sería otro punto de entender esta postura, digamos, filosófica o hasta cierto punto teológica. La intervención va en cuál es la manera histórica en la que se aproxima uno a eso. Es decir, cuál es el testimonio válido para podernos hacer una idea. Si son las hagiografías, por ejemplo, como los mitos fundacionales, las hazañas de los santos que fundaron, o las constituciones que fueron prácticamente hechas posterior a las narrativas que se cierran en torno a los padres fundadores de ciertas órdenes. Desde ese punto de vista sería interesante ver cómo se pudieran no separar esas posturas históricas a través de esta misma tesis. No sé si me doy a entender, es algo como interesante. Pareciera que en la misma argumentación se entremezclan esos elementos como un solo argumento. Pareciera que fuera como un argumento coordinado, vaya. Eso es como... Sí, porque hay en realidad muchos elementos que lo refuerzan a final de cuentas. Y sí hay aspectos más espinosos, más propios del debate filosófico. Hay cuestiones muy prácticas, y como dices, depende de la perspectiva o la arista que quiera uno destacar, es por donde podemos llevar esta discusión. Es nada más un ejercicio de argumentación. Oye, a final de cuentas, no te hagas bolas. Eso de poseer o tener o usar una cosa significa que tienes algo en la bolsa al final del día, y como le pongas, tú lo tienes y otro no lo tiene. Sí, sería como cuestión de argumentación. Tal vez yo pienso que ayudaría un poco a cuando te has estado comentando sobre la cuestión de que existe una regla, pero también existen lo que son ahí lo acabas de comentar, las constituciones. Sí. Y
La regla, pues la da el fundador, el carisma, digamos que hay toda una cuestión ahí que permanece para la orden, pero lo que sí cambian las constituciones. Y yo creo que es ahí en las constituciones donde ha permanecido a lo largo de estos siglos en la orden franciscana esta cuestión de planteamiento sobre el dinero o sobre la riqueza. Sí. No sé qué... Sí, podríamos decir, creo yo, esta es mi lectura personal, en las constituciones y en los estatutos generales de la orden franciscana hoy en día es donde podemos encontrar como la postura más laxa frente al uso del dinero, donde se plantea en diferentes escenarios. Y en la tradición franciscana propiamente, por ejemplo, en el testamento de San Francisco, están como los puntos más radicales. Creo que entre más retrocedemos en el tiempo directamente a lo que la tradición franciscana enseña, que es el legado de la pluma de San Francisco, de la voluntad de San Francisco, ahí se encuentran como las mayores restricciones, ¿sí? San Francisco dejaba escrito, yo no quiero que los frailes manejen dinero, y esto, decía en su testamento, esto no está para que lo interpreten, esto es así y no necesita interpretación. Digo, la prohibición es tajante y no quiero que se diga, a lo mejor pensó o quiso decir tal cosa. No, la restricción es tajante. Que sean humildes, que hagan esto. Agrega una serie de cláusulas en su testamento y dice, no me interpreten, esto es literal. Este es uno de los elementos en que se fundan también o de donde retoman cuestiones o diversas disposiciones las constituciones actuales. Aquí tendríamos también una discusión de carácter jurídico, porque al lado del testamento, que era una enseñanza espiritual, una guía filosófica, si ustedes gustan, para la comunidad inicial, había un documento legal, que era la regla. La regla que primero se presenta ante el Papa Inocencio, que tarda algunos años en aprobarse, y finalmente la versión que aprueba el Papa Honorio III no incorpora todas estas puntualizaciones de San Francisco. Y además, la regla que autoriza la Santa Sede sí deja para la Santa Sede la interpretación de todos los aspectos que están contenidos en la propia regla. Hay ahí una especie como de giro donde la autoridad pontificia dice, sí voy a aprobar esta forma de vida, pero yo mismo voy a disponer cómo se debe de entender todo lo que van a hacer esta comunidad de frailes. Entonces eso es lo que deja también o abona a esta misma discusión que señalábamos hace un momento, por dónde entramos. Es más fuerte la rama jurídica que esta otra parte ideológica que dejaba San Francisco, ¿no? Entonces eso también de alguna manera condiciona todo este debate. Sí. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cuál sería la medida? Si bien se habla del uso del dinero y lo material en este plano, que es, bueno, la subsistencia y el grado de humildad hasta cierto punto donde se pueda considerar bajo ciertas axiologías, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es el exceso? Si bien se habla de un argumento jurídico, si hay, como hasta aquí se considera mal uso por ciertas cláusulas de acuerdo con tal dictamen. En ese sentido, yo creo que esa consideración, esa forma de interpretar, lo va dejando los propios documentos legales dentro de la orden franciscana y la intervención de la autoridad pontificia, lo va dejando para cada época, porque se señala ahí mismo, por ejemplo, en las constituciones, que sí puedan usar dinero, desde los ministros, va a haber un manejo en toda la institución, que se pueden usar los recursos, pero esto es para el servicio de los pobres, para que la comunidad pueda cumplir de manera cabal los fines para los que está constituida, para que pueda dar servicio, para que pueda atender su misión, y para eso necesita siempre elementos. Entonces están estos señalamientos. Ustedes deben de ser los que orienten o los que apliquen todo esto
para el servicio de los pobres, para cumplir alguna finalidad que es acorde con el Evangelio. Y entonces eso, aquí insistiríamos, cada época lo estaría determinando. Yo preguntaría con ustedes, ¿es necesario tener un teléfono celular hoy en día para desempeñar la labor de alguien? Dice, bueno, pues sí es una herramienta que les ayude a cumplir, o a lo mejor, no sé, una persona que sale al trabajo y olvida su teléfono. Yo he conocido casos en que sienten que es una gran tragedia en el día, y hay que atravesar la ciudad de regreso porque algo incompleto estás, ¿no? Entonces, Oye, sí, estoy pensando eso de los teléfonos, ¿eh? Digo, me dio un poco la sonrisa porque lo recordé así de pronto, a los franciscanos, el 12 de octubre, en la madrugada, pues ajá, con sus teléfonos mandándose, ¿dónde estás? Oye, sí, hablándose por, ¿no? Oye, ¿dónde estás? A ver, ya tenemos aquí organizado. Bueno, eso a lo mejor en 1980, pues yo nunca lo vi, ¿verdad? Hoy es un recurso. Pero yo quisiera ver que nos hablaras, o al regreso del primer corte, este, uno de los votos de la orden franciscana es un voto de pobreza. así es. Entonces ahí también hay una cuestión, Ujú. digo, muy clara, no se tiene que interpretar, sino haces un voto de pobreza. Así es, así es. Incluso antes se cambiaban el nombre, ¿no? Hoy ya no, creo, parece esto. O sea, tenían otro nombre al que habían recibido, y esto también por una cuestión, pues, de... Como una forma de romper con el mundo Ajá. e iniciar otra vida. Sí. Eh, volvemos Sí, con eso entonces ahorita. con esta pregunta. Vamos al corte. Estamos hoy con el doctor, perdón, se me fue, José Refugio de la Torre Curiel. Estamos en Creencias Religiosas, aquí desde la Exquisita Ignorancia.
Bien, hemos vuelto después de este corte. El día de hoy estamos, antes del mismo en este programa, estamos con la cuestión de si, bueno, por una temática de índole teológica o jerárquica específica de la orden, es el voto de pobreza, cómo se adecúa ese axioma con la praxis cotidiana en los tiempos que corren. Es decir, cómo es que, primera pregunta, cómo se regula. Eso viene dado por un debate teológico, un seguimiento de algún pasaje del Evangelio, o es prácticamente una organización al interior de la misma congregación que diferiría desde, por ejemplo, no sé, jesuitas, o dominicos, o cualquier otra manifestación de otra congregación. Si es algo propio de congregaciones o si es algo teológico, ¿cómo sería más o menos esa postura? Sí, dentro de los franciscanos hay una serie de disposiciones y lo pondría de una manera, sí es una cuestión jurídica, pero que tiene un sustrato teológico bastante claro. Las constituciones señalan que son todos los hermanos dependerían de los ministros y los guardianes en el manejo de los recursos, porque toca a estas cabezas estar proveyendo a su comunidad de los recursos que se van a necesitar. El ministro general entonces haría estas delegaciones o en última instancia aprobaría todos estas formas de actuar. Y en el nivel local son las provincias o los conventos particulares, donde ministros provinciales nombran autoridades o funciones dentro de las provincias, y en cada convento también la autoridad, el guardián de un convento, dispondría que un hermano también específicamente se haga cargo de las cuentas, del manejo de los recursos. Pero en eso también la práctica en la orden es estar orientado a algo que parece muy común hoy en día o está de moda en el lenguaje cotidiano, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas dentro de las estructuras o los institutos religiosos, esto viene desde inicios, que se supone que tengan que hacer uso de los recursos, pero orientándose a darles cuentas claramente a los miembros de la comunidad de cómo se está usando, qué es con lo que se cuenta y para qué se está usando. Entonces, en eso tienen que ser muy claros. Y decíamos antes de la pausa, preguntábamos, bueno, pues entonces, ¿dónde queda el voto de pobreza con todo esto? Pues se supone, o el carisma de la orden franciscana está encaminado a llevar el evangelio a los más pobres y estar con ellos y ser humilde con los humildes, y desde ahí estar trabajando, pero no para fomentar como la actitud de lamentación, sino para, con el trabajo mismo y desde una postura de humildad, empezar a empujar a cada quien por su salvación, a ir trabajando por la salvación en comunidad, pero está en eso. Y entonces se supone que una forma de entender este voto de pobreza es hacerse pobre con los pobres, que significa de alguna manera entrar dentro de las capacidades, de las facultades del interlocutor, del otro, de aquel a quien se va a llevar el mensaje, y levantarse juntos. No significa dejar de lado todos los recursos materiales y llegar desprovisto de todo para ayudar a alguien. Eso también los siglos nos han enseñado, no da todos los resultados, ¿sí? Necesitas estar equipado, no está de más llegar con herramientas para trabajar con el otro, ¿sí? Y eso ha sido una experiencia compartida por distintas comunidades, distintas denominaciones religiosas, porque no se busca una vida ascética, retirada de todo lo demás, ¿sí? Entonces, también hay, es una aspiración legítima de muchos individuos el vivir en una sociedad y
trabajar por alcanzar algunas metas. Desde la perspectiva franciscana se puede ayudar, se puede tener incidencia en esos proyectos, y hay que llegar provisto de algo. Y la clave ahí o la enseñanza en esa idea de pobreza, de ser pobre con el otro, llegar y tratar de apoyarle y salir adelante. La clave está en no poner la mirada en que la acumulación de la riqueza o el uso de algún tipo de bien material sea el fin último de la existencia. Es esa forma de entender la pobreza la que estaría ahí. Es, por ejemplo, una parte de la explicación que hoy en día manejan varios religiosos, ¿no? Pensando en por qué, por ejemplo, por qué cuidan su salud, por qué hay frailes que van al gimnasio, por qué hay frailes que tratan de comer menos grasas, por qué hay frailes que tratan de llevar una vida activa como la recomiendan los doctores para cualquiera de nosotros hoy en día. Usted coma sano, balanceado, póngase en forma, haga algo. Dice uno, ¿por qué hay esa vanidad entre algunos frailes? Y hay una tendencia también, o diferentes tradiciones dentro de los frailes que enseñan, bueno, vamos a vivir la pobreza y vamos a vivir también un principio de caridad. Y la caridad empieza con uno mismo. Entonces no puedes ser caritativo con los demás si no te ves a ti mismo como un sujeto en el que va a obrar algún tipo de caridad, y tú tienes que hacer caridad para contigo mismo. Entonces tú tienes un cuerpo que te ha dado Dios, entonces tienes también la misión de cuidarlo para poder cuidar a otros, ¿sí? Entonces hay ese razonamiento ahí de fondo también. No te vas a tirar a descuidar, a decir, ay, pues que sea todo como venga. No, si también puedes ayudar un poco en alargar esa vida productiva al servicio de los demás, entonces también eres una forma de trabajador preocupado por tu trabajo. Entonces hay también esas formas de verlo. Aquí nuevamente el debate se vuelve cuestión de argumentación, de interpretación. Es donde tienen también peso las tradiciones. Hay una línea que enseña eso, ¿no? La caridad empieza con uno mismo, y si no, no se puede ser tan efectivo como de otra forma lo serías. Se vincula entonces todo esto. Se maximiza también con una enseñanza de los franciscanos. Para ser pobre con los demás, no cualquiera va a hacer cualquier cosa. Se reconoce que como seres humanos tienen talentos diferentes y hay que ponerlos a trabajar, ¿sí? Entonces, tú, fraile, no te vas a apasionar por lo que te gusta, no te vas a apasionar o te vas a especializar en una sola cosa y a eso te vas a dedicar toda tu vida. Cuando uno desarrolla una actividad por mucho tiempo, uno encuentra cierta comodidad, y en esa comodidad se empieza a meter el diablo. Es así como una versión muy resumida de todo esto. Entonces vas a ponerte a trabajar, pero tus superiores tendrán que estar viendo dónde conviene que estés desarrollando un trabajo. Y por el voto de obediencia, se acaba tu misión en alguna parte y te vas a otra. Ese es un principio también que explica esta rotación de trabajos, para que puedas entregarte de veras a un trabajo y que seas de veras productivo. Lo vas a desarrollar, y cuando empieces a sentirte ya cómodo en eso, cuando los demás te vean que ya estás muy cómodo en ese asunto, antes de que el chamuco empiece a hacer sugerencias y a bajar el ritmo, órale para otro lado. Bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Esta cuestión, por un lado, discursiva entre ética y espiritualidad, y por otro lado, pragmática, ¿no? Con los manejos de los dineros. Primero, ¿de dónde sale ese recurso? Es decir, ¿es autónomo o de dónde emerge? Es algo interesante esa pregunta, porque es prácticamente la eje materialista, ¿no? Desde ese punto. Si se parte desde el supuesto, bueno, ético-espiritual, se justifican ciertas praxis y se prohíben otras, ¿no? Y se relacionan con otras figuras, por ejemplo, el chamuco, ¿no? Eso que mencionaba ahora. Y por otro lado, bueno, ¿cómo es que se manifiesta? Pareciera que hay o no una contradicción allí entre el manejo discursivo o la praxis cotidiana del recurso, del manejo del recurso, vaya, en ese sentido es como interesante. ¿Desde qué flanco obedece más? Como
Sí, que está abierto, por ejemplo, a recibir la ayuda de los bienhechores, a buscar involucrar a más personas en la obra que estén por emprender. En ese sentido se depende mucho dentro de la estructura franciscana, hasta hoy en día se depende mucho de los benefactores, o quizá se busca tener la mayor cantidad de benefactores posible. Eso de alguna manera también distingue a la orden franciscana de otras. Por ejemplo, los jesuitas nunca han sido nunca han apostado tanto a esta vía de los benefactores, de las donaciones, etcétera. Han promovido otro tipo de inversiones. Ellos mismos se han convertido de alguna manera en fuente de recursos. Los franciscanos no han trabajado tanto en ese mismo sentido, sin decir que no hayan echado a andar algún tipo de institución educativa que les reporte algún ingreso, pero digamos no es como su actividad principal o por la que sean más conocidos históricamente. Ahora, las condiciones de vida es en colectividad, se viven pues en conventos, ¿no? Y cada quien tiene su celda, las celdas tienen unas pues mínimas condiciones. Entonces, ¿dónde se podría ver si se apropian de una riqueza? Pues dirías, no, pues amueblé mi celda, traigo auto, porque al vivir en comunidad, sí, comes en colectividad, horas y es, o sea, estás continuamente compartiendo con el otro. Entonces, me parece que todas esas condiciones ayudan a que se pueda cumplir esta cuestión también de la riqueza. No sé qué piensas. Sí, desde luego, vivir en comunidad, se nota quién trae teléfono, quién no, se sabe quién anda en el auto y quién no, y sí se conocen las comunidades, lo que pueda haber, los equipos electrónicos que hay en las diferentes celdas, eso se sabe, y esa es una de las razones también que la vida en comunidad funciona, porque también es una manera de mantenerse no solamente unidos, sino de estarse recordando unos a otros lo que se debe y no se debe hacer. Hoy en día, por ejemplo, sí pues es muy común, ve uno franciscanos y sí traen teléfono, algunos manejan auto, tendrán alguna tableta, manejarán alguna computadora. Tienen familiares que de pronto piensan en ellos. En algún momento habíamos mencionado algún tío, una tía que recuerda a su sobrino que es religioso y que le quiere dejar algo. Ahí entran varios factores, ¿no? Sí, una persona es libre de decir entregaré esto para mi pariente que es fraile, pero ese fraile entonces lo entrega a la comunidad. Y sí podrá usar un auto, etcétera, pero el auto es de la comunidad. Y podría darse el caso que le permitan manejar el auto, pero el auto no es de su propiedad. Eso pertenece a la comunidad y en algún momento a ese fraile se le pedirá que vaya a otro destino y el auto se queda en la casa donde antes estaba el religioso. Entonces todo eso está circulando, se puede pedir permiso para usar un teléfono, se explica cómo se utiliza, etcétera. Ese tipo de cosas se pueden pedir y eso es consistente también con las regulaciones. Si se explica, bueno, ¿para qué necesidades de comunicación? Bueno, ahí ya se vería, hermano, un teléfono de tales características cumple con lo que usted necesita, ¿sí? Entonces, no hay esa aspiración de, oiga, padre, guardián, fíjese que pues yo quisiera una tele, no hay modo de una de 72 pulgadas, plasma, un Smart TV para ver el mundial. No funciona de ese modo. Sí, y ahora cuando yo digo celdas, las que yo conozco pues tienen una cama, si acaso silla, una pequeña mesa, sí, libros, algún radio, algunas pequeñas televisiones, pero sí, y también no son enormes, ¿eh? No. Y también lo que está regulado ahí dentro de eso, incluso si hay aparatos electrónicos, televisión o algún radio, luego está también la cuestión del uso, porque también hay una hora para ir a dormir.
hasta hoy en día siguen siendo comunidades que viven bajo el son de la campana, y se llega a la campana para que todo se apague y que todo quede en silencio, y entonces no hay televisión ni hay radio prendido, ¿sí? Ese es como el sueño de todo padre de familia también, que diga uno 9 de la noche se apagó la luz y ya no, los hijos ya no están con la tele ni el internet ni nada. Eso también lo está regulando la comunidad, porque se supone que más allá de esa hora ya no hay razón para el uso de esos elementos. Y aparte porque hay una práctica, digamos, religiosa, es decir, a las 5 de la mañana se tiene que ir a, que es maitines, o sea, las primeras oraciones, ¿no? Y habrá quienes tengan algún tipo de dispensa por cuestión de edad, de salud, etcétera, desde luego, pero la vida en comunidad está regulada de esa manera. Eso es interesante desde el punto de vista, si eso supongo viene en las constituciones. Estas se pueden consultar, digamos, cualquiera puede consultarlas, ¿no? Un PDF o qué sé yo, preguntar. Es como... Sí, existen desde luego, y hasta donde yo sé, una descarga... las reglas y las... Sí, son documentos. De pronto es más difícil ver las constituciones provinciales para alguna comunidad en particular, o para alguna provincia, ya las que regulan la vida local, pero que de cualquier manera no se apartan de los lineamientos generales. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, ¿no? ¿Dónde podríamos consultar ese documento? Es como... Ahora, fíjate, yo pienso que no hay una constituciones por país, ¿eh? Aquí se hacen para la orden, ¿no? Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, Zapopan pertenece, los conventos, pues, el Templo de San Francisco de Guadalajara, el convento de Zapopan, pertenecen a la provincia franciscana de los Santos Francisco y Santiago en México, que reúne también casas de Estados Unidos, que está vinculada con conventos en Tierra Santa. En fin, es una comunidad internacional de las más pujantes hoy en día, de las que más novicios tiene en el mundo, y una extensión territorial también internacional. Tiene sus constituciones también locales, ¿sí? Pero insisto, los documentos base, y eso es, ahí también operan esos principios jurídicos que sabemos nosotros de un documento rector. Hay un documento rector, etcétera, y no puede haber un documento local que sobrepase a eso, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, el marco siguen siendo eso, la regla, las constituciones, que son las normas generales. ¿Dónde consultarlas? No sé, si es que se pueden acá. Sí, yo recuerdo haber visto de la página general de la Orden Franciscana, y ahí tienen esos documentos. Yo no tengo un PDF de una versión de las constituciones revisadas en el 2010, creo, si mal no recuerdo. No tengo el sitio de internet, pero igual buscando constituciones generales y estatutos generales de la Orden de los Hermanos Menores, y pum, ahí en la página de la Curia General. Público, no es menester. Sí, no, ninguna afiliación, vaya. No. Pero ahí se puede corroborar esto, porque en realidad las constituciones, me parece, hablan y norman la vida cotidiana. Sí. Y es por eso que pues han ido cambiando con el tiempo, digamos, se modifican. La regla, esa nunca se va a hacer, porque esa es fundacional, pues dada por... Pero lo que tiene es esa como flexibilidad, y que ahí mismo está, desde el siglo XIII está considerado, este documento puede ser interpretado según los tiempos, y eso los ha hecho, pues sí, los hace documentos vitales. Desde ahí ya se contempla, desde el siglo XIII, conforme evolucionan las necesidades de la sociedad, debe de evolucionar la forma de interpretar todo esto, porque no se puede cumplir la misión que tiene la orden en los mismos términos todo el tiempo. Y eso, si se consultan esos documentos, se ve esa misma sensibilidad para con el curso de los tiempos. Estamos a 2 minutos de concluir el programa, José Refugio. ¿Tú quisieras agregar algo en torno a esta cuestión? Pues que no hay una gran distancia entre lo que reflejan estas prácticas, estas ideas de la pobreza, de la humildad,
con aspiraciones generales que tenemos todos como individuos. De sentido común nosotros mismos decimos, yo no quiero vivir para el dinero, yo no vivo para trabajar, ¿sí? Entonces nosotros intuitivamente tenemos eso en la mente, no me parece sano vivir solamente para trabajar, yo quiero tener otras experiencias, quiero tener mi mente y mi ser en otro lado. Esa es parte también de la experiencia franciscana desde sus orígenes, ¿sí? Hacer algo, tratar de ser bueno en lo que haces y que tu mente se oriente hacia fines mayores y hacerlo eso junto a alguien más, en comunidad con alguien más. Esas coordenadas están ahí y la podemos reconocer, insisto, en nuestras aspiraciones cotidianas. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor José del Refugio a la Torre Curiel, pues por haber estado aquí en esta mesa de conversación del programa Creencias Religiosas. Muchas gracias. Omar, pues nos escuchamos la próxima semana ahí en los controles. Gracias. Gracias a Y ustedes, al auditorio. sí, gracias al auditorio por haber estado aquí y bueno, nos escuchamos en Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia.
A ver, tú dime. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ok. Muy bien, probado.